Y qué bueno usted que nos visita. Bienvenido a Casa de Mi Gloria, una iglesia cristocéntrica donde Jesús es la única respuesta para el ser humano. Amén. Y doy gracias al Señor por la oportunidad que nuestro pastor general nos da, verdad, de estar con ustedes esta mañana para bendecirles con la palabra del Señor. Algunos nuevos dirán, bueno, ¿y ese pastor de dónde apareció? Bueno, soy el pastor Carlos Rivera y estoy asignado a la filial Casa de Mi Gloria en Esquipula, kilómetro 11, carretera Masaya. Ahí estamos con mi esposa y mis dos hijos, bendiciendo esa comunidad, ministrándole en el nombre del Señor. Así que estamos aquí para bendecirle en una manera muy especial. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan. Quiero que esta mañana usted sea bendecido con la palabra del Señor. Ese es el plan de Dios. Y vaya al Evangelio Evangelio de Juan, capítulo 17. Quiero que leamos los primeros 3 versículos y luego le diré de qué quiero compartir esta mañana. Para usted que nos visita va a ser una gran bendición. Para usted que está en nuestra iglesia, para usted que tiene meses, semanas, días de estar en Casa de Mi Gloria, esto le va a ser de mucha bendición para su vida. Tenemos la palabra del Señor, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1 al versículo 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Esta mañana quiero compartir con usted esta palabra en una dirección titulada la vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? Y yo quiero que usted ponga mucha atención de lo que Dios está interesado, el plan perfecto de Dios. El plan de Dios al preparar a su Hijo y enviarlo a este mundo en sacrificio en la cruz del Calvario para darnos a nosotros esperanza, para darnos a nosotros una solución en nuestra vida espiritual, porque la palabra del Señor dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie sobre la faz de la tierra que quiera vivir independiente de Dios. Ahora, podrá vivir una vida independiente de Dios, pero primero no es el plan de Dios que el ser humano viva independiente de Dios. Número 2, no le va a ir bien, porque ahí mismo en Juan relata cuando Jesús dijo: separados de mí, nada podés hacer. Y número 3, usted, la familia, los matrimonios, el ser humano, el mundo entero, Managua, Nicaragua, no puede vivir separado de Dios, porque Jesús dijo que Satanás anda buscando a quien matar, a quien destruir y a quien robarle el gozo. Entonces, por lo tanto, no nos conviene al ser humano vivir separado de Dios. Entonces, en primera instancia, ¿cuál fue el plan de Dios? Bueno, el plan de Dios fue diseñado. Y ahí en Juan capítulo 3, versículo 16, la mayoría al conocer este pasaje, pero también quiero que lo lea conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? Al mundo. Entonces Dios ama al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, ¿qué pasa? No se pierda. Se da cuenta entonces que el plan de Dios no es que uno se pierda, que la familia se pierda. El plan de Dios no está diseñado para que el ser humano se pierda, para que la juventud ande perdida, para que ninguno se pierda y tengan vida eterna.
Entonces en el plan de Dios está un diseño titulado vida eterna. Dios quiere darnos vida eterna. Dios quiere dar a la familia vida eterna. Dios quiere dar a los matrimonios vida eterna. Dios quiere darle a los jóvenes vida eterna. Dios quiere darle a Nicaragua vida eterna. Al mundo entero Dios ha venido a través de su Hijo para darnos vida y vida eterna. Y ese énfasis en muchos pasajes de la Biblia usted puede encontrar. Ese énfasis, por ejemplo, en el Evangelio ahí mismo de Mateo, desde el Evangelio de San Juan capítulo 20, el versículo 31. Mire el énfasis que hace San Juan capítulo 21, versículo 31. Y me dice un fuerte amén cuando lo haya encontrado. ¿Lo tiene? Juan capítulo 20, versículo. ¿Lo encontró? ¿Qué dice su Biblia? Pero esta es la voluntad del Padre, y usted lo puede tomar ahí en su Biblia, puede tomar una cita y poder, pero esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces volvamos al capítulo 17, donde iniciamos. El versículo 3 es el pasaje donde quiero enfatizar lo que estoy compartiendo con usted. Jesús, luego de pasar con los discípulos, está ya en sus últimos días, momentos donde va a ser arrestado para ser enjuiciado ante las autoridades y van a crucificarlo. Jesús ya le habló acerca de que Él es la vida verdadera y que separado de Él nada podemos hacer. Le está hablando a sus discípulos también que Él va a regresar al Padre, pero no nos va a dejar solo, va a enviar al Consolador y comienza. Pero en el capítulo 17 Jesús toma un tiempo y se encuentra con el Padre a orar por los discípulos. Escuche bien lo que encontramos ahí. Jesús comienza a orar por sus discípulos, comienza a orar por el trabajo que le asignó a los discípulos y comienza a orar también para que el mundo conozca a Dios a través de lo que los discípulos van a decir. Entonces en esa conversación que Jesús tiene con el Padre, en ese momento donde Él está orando al Padre, dedican ese tiempo. No sé si fueron 4 o 5 horas, o fue toda la noche, o fue medianoche, pero ese tiempo que Jesús dedicó para orar al Padre, está orando al Padre por la vida de los discípulos. Está orando al Padre por el trabajo que le ha encomendado a los discípulos. Y está orando también para que ellos, al compartir del plan de salvación, el mundo pueda conocer de Jesús. Y entonces Jesús está interesado en la vida eterna. Por esa razón es que Dios levanta a casa de mi gloria. Es por eso que usted está en este lugar, porque el Señor le ha dado vida eterna a usted, pero también desea que todo el mundo tenga vida eterna. Mateo 19, versículo 29. Durante la semana usted puede pasar meditando en estos pasajes acerca de qué es lo que Dios está tratando conmigo. Mateo 19, versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En Juan capítulo 3, versículo 14. Usted puede, quiero enfatizar en 3 aspectos en esta mañana. Primero, la vida del plan de Dios, la vida eterna. Y ahí en Juan capítulo 3, versículo 14 y versículo 15, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dos énfasis que hace Jesús es que no se pierda y que tenga vida eterna. Por lo tanto, no está en el plan de Dios que el hombre se pierda. No está en el plan de Dios que la sociedad se pierda. No está en el plan de Dios que la familia se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 12, versículo 25. Dice la palabra de nuestro Dios, Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrezca su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Se da cuenta entonces que al tener vida eterna nosotros vale la pena vivir para Jesús? Diga al que está a su lado, vale la pena vivir para Jesús, vale la pena vivir para Dios. Vale la pena seguir a Jesús, porque entonces nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. San Juan capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en quién, en mí, aleluya, tiene vida eterna. ¿Se da cuenta qué importante? El que cree en mí, dice Jesús. Él está hablando de él mismo ahí. El que cree en mí tiene vida eterna. Otro pasaje, dos pasajes más les voy a dar. Hay una gran cantidad. Usted puede en sus devocionales diarios enfatizar mucho acerca de la vida eterna en la Biblia y encontrar una información muy grande. Pero quiero enfatizar en otro pasaje allí mismo. Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Allí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40. ¿Lo encontró? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras nos revelan el plan divino de Dios para nosotros. En las escrituras podemos encontrar, ahí mismo en Juan capítulo 6, versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Son momentos los discípulos están ahí un poco como no muy claro cuando Jesús está hablando: el que no coma mi carne y no beba mi sangre no podrá estar. Y comienzan ellos comienzan a preocuparse porque la gente comienza a irse. En ese contexto es que Jesús le dice: bueno, si ustedes también se quieren ir. Y Pedro se le acerca y le dice: ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Entonces, el primer aspecto es el plan divino de Dios, es la vida eterna. Usted debe estar consciente de eso, es la vida eterna. Al reconocer a Jesús no está reconociendo una religión, no está reconociendo una denominación, no está reconociendo un ministerio, un grupo. Está reconociendo a Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna entonces? La vida eterna, Jesús lo dijo en San Juan 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te reconozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Son las palabras de Jesús, no son las palabras de un intermediario, las palabras de Jesús. Y esta es la vida eterna, que te reconozcan. Han escuchado hablar de un Dios, han escuchado hablar de un Jesús, pero que te reconozcan a ti como el único Dios y a Jesús
como el Salvador. Entonces, en el plan divino de Dios está la vida eterna. No podemos nosotros confundirnos en eso. Segundo, esta oferta que tenemos a través de Jesús, tener vida eterna, esta esperanza, esta respuesta, esta solución que tenemos ante un mundo lleno de maldad, un mundo pecaminoso, un mundo donde hay mucha confusión, hay vida eterna. Esta oportunidad que tenemos es accesible. Es tan accesible que mire lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Es tan así. El pecador, la persona que está viviendo apartada de Jesús, usted que está separado del Señor, no tiene una relación plena con Dios. Es sencillo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, ¿lo tiene? Que si confesamos, oiga bien, que si confesares, es tan sencillo que no hay nada más que hacer. ¿Lo tiene? Si confesamos nuestros pecados, Él, se está refiriendo a Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que si confesamos. Ahora mire lo que el apóstol Pablo habló acerca de esta accesibilidad que hay en Jesús, en Dios. En Romanos capítulo 10, esta oportunidad que tenemos en Jesús es tan accesible que escuche lo que Pablo dice en Romanos capítulo 10 versículo 13. ¿Lo tiene? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Se da cuenta? Es tan accesible, no es tan complicado. Los seres humanos de repente somos los que complicamos el plan de Dios. Aunque no digan amén. Los seres humanos somos los que de repente complicamos el plan de Dios. Pero el plan de Dios está claro y segundo, es accesible. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No importa su condición, no importa cuán culpable usted se sienta. Si usted invoca el nombre del Señor, hay salvación, hay vida eterna. Jesús lo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el Salvador. Gloria al Señor por eso. Usted que nos está visitando, usted que nos sigue a través de las redes sociales de Casa de Mi Gloria, la salvación es accesible. El plan de Dios está accesible. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ahí mismo en Romanos capítulo 10. Qué maravilloso es el plan de Dios. Si a usted le han complicado el acceso a Dios, quiero decirle que no es el plan de Dios que le estén complicando el acceso a Dios. Usted tiene acceso, mire, dice la palabra del Señor, acerquémonos confiadamente. Usted quiere tener una conversación con alguna persona pública, una persona con algún rango importante en la sociedad, en cualquier rango que sea, usted tiene que hacer una agenda. Y van a revisar la agenda de ese personaje para ver si le pueden atender. Y si usted no es tan importante para esa persona, quizás lo dejen allá después de la Z. Buscan todo y lo ubican después de la Z, a ver si alcanza todavía. En Dios no, en Dios tenemos entrada confiada al trono de la gracia, porque Jesús al venir se rompió ese velo que impedía que nos acercáramos confiadamente al trono de la gracia. Aleluya, qué bendición más grande. Yo no sé si usted disfruta esa gracia del Señor, pero ahí en Romanos capítulo 10 versículo 8, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos?
¿Cuál es la palabra de fe que usted predica? Versículo 9, ahí está la palabra de fe que tenemos que predicar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. ¿Para qué? Para salvación, para vida eterna. Si usted ha querido tener un encuentro personal con el Señor y le han complicado el acceso, le han dicho que usted no es digno, pues nadie es digno. Somos salvos por la pura gracia del Señor, por la pura misericordia del Señor. Si a usted le han dicho que tiene que tener un estatus social, lo han engañado. Porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único hijo. Si a usted le han dicho que tiene que tener una cierta cantidad de dinero, le han estafado o le quieren estafar. El acceso a Dios es gratuito. El acceso a Dios es libre. El acceso a Dios, todo aquel que a mí viene, dijo Jesús, yo no lo echo fuera. Porque el plan de Dios es que nadie se pierda. En el plan de Dios está darnos vida eterna. Entonces, le dije que en primer lugar, ese es el diseño de Dios, darnos vida eterna. Ese es el plan divino de Dios, darnos vida eterna. En segundo lugar, le acabo de decir que es algo accesible. No es nada que tiene que llenar un formulario para ver si usted califica. Es accesible. Usted, si considera que no merece ser perdonado, nadie merece eso. Él nos perdona por puro amor y misericordia que estaba en la cruz del Calvario. Si usted considera de que no merece porque es una persona muy buena, pues la Biblia dice que no hay un justo sobre la faz de la tierra. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos hemos ofendido a Dios. Esto no tiene que ver con un estatus de educación profesional que podamos tener, es muy importante, pero si la sangre de Jesucristo no nos limpia, no tenemos otra alternativa. Jesús lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 32. Y si el Hijo los libertare, seréis verdaderos. En el versículo 32 dices, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. En el versículo 36 Jesús le dice, y si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Se da cuenta que Jesús quiere darle libertad? Si usted ha estado viviendo separado del Señor, no siga viviendo separado de Dios. En Jesús hay vida eterna. Y lo tercero es que es la tarea de la iglesia delegada por Dios para el mundo entero. La vida eterna es un plan de Dios. La vida eterna es accesible al ser humano. Y la vida eterna es la tarea asignada de Dios para su iglesia. Y porque se me le fue el gozo. Jesús nos ha encomendado a nosotros la tarea de facilitarle a las personas el acceso a la vida eterna. Los círculos de amistad, las redes, los ministerios son el conducto que Dios está utilizando para que la gente, la familia, los nicaragüenses, el mundo entero tenga vida eterna. Allí está el diseño del Señor. Acompáñenme por favor en Mateo 28, 19. Jesús ha resucitado y se presenta a sus discípulos y ahora les asigna esta tarea que nos compete a nosotros, y es por eso que existe Casa Mi Gloria, con una visión, con una misión, con valores muy claros, que todo va relacionado al diseño divino de Dios. Todo va diseñado al plan que Dios ha establecido para darle al hombre, a la mujer, a la niñez, a los jóvenes, a los ancianos, vida eterna. Entonces ahí en
en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, el versículo 19, Mateo 28, 19. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esa conversación que le mencioné que Jesús está teniendo con el Padre, en ese momento que Juan está relatando en el capítulo 17, donde iniciamos, me llama la atención esta frase que Jesús menciona y que nos compete a nosotros. Escuchen. Comenzó diciendo en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el Salvador. Y en el versículo 12, escuche cómo se presenta al Padre. Ahí en Juan 17, 12. ¿Lo encontró? Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 12. Amén, lo tenemos. Dice, cuando estaba con ellos, Jesús está hablando al Padre acerca del trabajo que ha venido haciendo durante estos 3 años y medio, predicando el Evangelio, llamando a hombres para que Él discipularlos y dejarlos establecidos en esta tierra con la misión. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. ¿Y qué sigue diciendo? Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliese. ¿Cuántos se le perdieron? Ni uno. A lo que tú me diste, ni uno se perdió. Queridos hermanos amados en el Señor, el año de la multiplicación, el crecimiento no es algo que acaba de nacer. Ha sido por la eternidad en el corazón de Dios que la iglesia crezca y se multiplique. Y lo vamos a hacer de la manera del énfasis que nuestro pastor nos ha pedido. Que nadie se pierda. Una vez más, que nadie se pierda. En Casa Mi Gloria nosotros estamos con el compromiso que nadie se pierda. Aleluya. Y eso, ¿cómo lo vamos a hacer? A través del seguimiento que damos, a través de los círculos de amistad, a través de consolidación, a través de las redes, a través de los ministerios, a través de todo lo que estamos haciendo. Que ninguno se pierda. Diga el que está a su lado, que ninguno se pierda. Que en tu círculo de amistad ninguno se pierda. Que en la red de damas ninguna se pierda. Que en la red de caballeros ni uno se pierda. Que en la red de matrimonio ni uno se pierda. Que en la red de jóvenes nadie se pierda. Que en la red infantil ningún pequeño se pierda. Estamos en el gran desafío como iglesia, que ninguno se pierda. Ahora usted, al regresar a su casa, usted tiene que hacer un recuento que esté en la red en las diferentes redes, en los diferentes ministerios. ¿Cuántos se me han perdido en estos 2 meses? Se fue el gozo. Que ni uno se pierda. No esté en el plan de Dios que nadie se pierda. Casa Mi Gloria no existe por existir y únicamente predicar y ya estuvo. Casa Mi Gloria está con el compromiso que Jesús está presentándole al Padre ahí en esa oración. Padre, a lo que me diste en tu nombre yo los guardé y ni uno se perdió. Ni uno. Consolidación. Que ni uno se pierda. Ay, ahora nadie está en consolidación. Estudiantes de la escuela Mis Primeros Pasos, que ni uno se pierda, maestro. Estudiantes de la escuela de líderes, que ni uno se pierda.
sígalo, búsquelo, porque Dios tiene vida eterna para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Aleluya, aleluya. Ni uno se tiene que perder. En las filiales, ni uno se tiene que perder. En la ciudad, ni uno se tiene que perder. Si en la ciudad se están perdiendo, aquí estamos los responsables. La iglesia de Jesús en esta tierra, casa de mi gloria. Yo le quiero invitar que esté sobre sus pies en esta mañana.